Hola amigos, hoy en Motorcat tenemos un sub muy interesante, nada menos que el Ford Kuga híbrido enchufable. Vamos a verlo con todo detalle. Bueno, la parte mecánica que tenemos, como veis, tenemos doble tecnología, como siempre, en el caso de los híbridos enchufables. Tenemos la parte térmica, que es esto que veis aquí, es un motor 2500 centímetros cúbicos, gasolina y además atmosférico, sin turbo. Y luego tenemos la parte eléctrica. La parte eléctrica también tiene bastante potencia, son más de 130 caballos de potencia. En conjunto, la potencia disponible sería de 224 caballos, la potencia máxima que tenemos disponible serían 224 caballos. Es un híbrido enchufable. ¿Cómo lo cargamos? Fijaos, tenemos en esta aleta delantera tenemos este puerto de carga en formato tipo 2, a través del cual podemos cargar en corriente alterna, es decir, la corriente que tenéis en vuestra casa, hasta 3,7 kilovatios de potencia máximo. ¿Qué capacidad tenemos en la batería? Bueno, pues tenemos 10,4 kilovatios hora de capacidad neta y 14 y pico bruto. La parte con la que podemos contar es siempre la neta. Es un SUV, es un vehículo familiar, lo que se buscan son capacidades, que sea grande por dentro y además que tengamos un buen maletero. Vamos a ver si se cumple esto del maletero. Fijaos, tenemos un maletero bastante regular y además tiene, como veis, los pocos huecos que pueda llegar a tener son aprovechables en esta zona. La boca de carga no está muy alta, no tenemos un escalón hacia allá para que podamos, pues en ese caso, incluir algún tipo de objeto más o que podamos tener un poco más de volumen. Vamos a ver qué tenemos por aquí, que siempre suele haber un doble fondo en los vehículos últimamente. Fijaos. Bueno, pues tenemos una superficie que es irregular y por lo tanto no se queda visible, pero sí que es verdad que se puede aprovechar. En este caso tenemos una rueda de repuesto, ya es poco común encontrarnos una rueda de repuesto, pero bueno, tenemos... No es una rueda de repuesto tal cual, no es como las otras, pero por lo menos tenemos rueda, que no es poco. Y si no veis que nos hace falta, pues tenemos todo este espacio que se podría aprovechar para meter algún otro objeto más voluminoso en algún momento puntual. Os enseño el espacio interior cuando tenemos los sillones abatidos. Vamos a abatir los sillones. Este sería el espacio que os queda. Los sillones en estas plazas traseras tienen varias posibilidades. Lo primero es que los podemos reclinar. Si queréis lo podéis reclinar, como podéis ver en este sillón. Veis que lo podemos echar hacia adelante, lo podemos reclinar hacia atrás o podemos ir rectos. Y luego tenemos también la posibilidad de deslizarlos, como veis en este carril, por si queremos meter algún objeto más voluminoso. Si no, vamos a utilizar todas las plazas. Ahora os enseño desde el otro lado para que veáis cómo queda. Como os decía, veis aquí que se puede desplazar longitudinalmente y también pues podríamos, como veis, echarlos hacia adelante y lo podemos abatir. Lo vamos a enseñar en este para que se vea más. Fijaos todo lo que se abaten para que vaya en una posición pues más cómoda, pero siempre segura, por supuesto. Este vehículo tiene algunos detalles que son inteligentes, que son cosas muy sencillas, pero la verdad es que son muy útiles. Fijaos, por ejemplo, en este detalle. Cuando hacemos esto y abrimos la puerta, fijaos lo que sale aquí. Sale esta goma, que es protectora, y por lo tanto, si le damos al coche de al lado, pues ya no le hacemos daño. Lo tenemos en todas las puertas y fijaos cómo se recoge cuando ya no lo utilizamos. Lo mismo en las puertas de la parte trasera. Como os digo, un detalle, yo creo que es un detalle muy sencillo y muy interesante. En el interior
Como veis, vamos a destacar los paneles de la puerta. Son unos paneles que en principio tenemos plásticos blandos también, por lo menos está recubierto, que es lo importante. Y luego aquí, si os fijáis, tiene algunos detalles donde se utiliza la típica impresión en impresora 3D. Bueno, lo hemos visto también en algún otro vehículo y quizás se haga una tendencia o no, no lo sabemos. Vamos a ver qué ocurre, pero vamos, de momento ya os digo, ese sería ese detalle que tenemos ahí. Y bueno, vamos a ver la parte central, que esto es lo que más nos importa. Pues tenemos este puesto de conducción, donde lo primero que vamos a destacar es este volante, que por supuesto es regulable en profundidad, también en altura, y tiene bastante reglaje además, porque fijaos hasta dónde me lo puedo traer. Yo creo que tiene bastante reglaje. Fijaos también los mandos, lo hemos visto en alguna otra marca, están un poquito arriba, para que no podamos bajar mucho las manos, para que podamos, si queremos, veis aquí que si queremos tocarlo tenemos que tener las manos bien arriba. Esto es un dato también curioso. Y bueno, pues vamos a ver ya si queréis, como os decía, el volante es un volante grueso, es un volante grande, no suele ser pequeño en Ford, que los volantes suelen ser un volante bastante considerable. Y vamos a ver también esta pantalla. Aquí veis que tenemos un display principal, que lo podemos controlar. Algunas de las opciones las podríamos controlar desde esta zona de control que tenemos aquí en el volante. Tenemos dos zonas de control, esta de la derecha y la de la izquierda. En esta controlamos esto de por aquí, el control por voz, también el teléfono y tal. Y luego en esta parte de aquí todo el control de las asistencias a la conducción, donde tenemos el mantenimiento en el carril, donde tenemos la posibilidad de ajustar la distancia del vehículo que tenemos delante, ¿no? Cuando tenemos el control de velocidad de crucero adaptativo, que lo pondríamos aquí, el limitador, y aquí lo ajustamos. Y luego tenemos también el control por voz. Esto en esta parte, y como os decía, en esta parte derecha tenemos ese control de aquí, de este display. Vamos a enseñaros algunos detalles, no vamos a verlo todo, pero por lo menos para que tengáis alguna idea. Podríamos ver aquí, por ejemplo, la navegación. Podríamos ver también, si queremos poner aquí, podríamos poner los destinos. Podríamos también ver algún elemento más. Ahora os enseño también los modos de conducción. Y si os fijáis, aquí tenemos dos elementos principales. En esta zona que vamos a ver, sobre todo el velocímetro. Y en esta parte de aquí que tenemos el control de la temperatura del líquido refrigerante, que lo vamos a tener siempre visible. Y luego por aquí, por esta zona de abajo, pues tenemos diferentes informaciones, como por ejemplo la marcha en la que estamos, ¿no? Ya sabemos que es automático en este caso. Tenemos un variador, no tenemos caja de cambios como tal. Y luego tenemos aquí el indicador. En este caso acabamos de llegar de una prueba, por eso no tenemos prácticamente no tenemos batería. Y luego aquí sería la estimación de autonomía total. Y luego en esta zona tenemos un potenciómetro, que además es curioso porque si os fijáis, este 0, 60, 120 y 180 lo que nos dice son los kilovatios de potencia. Y esto es interesante porque al final son los kilovatios que nosotros vamos a tener disponible. Y no solamente es, por ejemplo, del 0 al 10 o lo que sea, sino que nos especifica justo la potencia que es, ¿no? Y aquí en esta zona pues tenemos el nivel de la gasolina, en este caso el depósito de la gasolina. Vamos a ver si queréis esta parte central, donde tenemos aquí una pantalla que sobresale un poquito de lo que sería la línea de salpicadero. Este salpicadero que además podéis ver también que tenemos plásticos pues bastante blandos, bastante engomado está esta zona. Y como os decía, en esta zona de aquí pues tenemos esa pantalla. No es de unas dimensiones muy grandes para lo que estamos acostumbrados a ver últimamente. Y bueno, pues en este caso veis el detalle del navegador, pero podríamos poner algún otro elemento para que lo tengáis. Por ejemplo, pues tenemos aquí las diferentes aplicaciones, el flujo de potencia, que es algo que vamos a ver. Ya lo veremos también en la prueba dinámica. Veis aquí nos indicaría la batería, si está funcionando la parte, es un vehículo con tracción delantera, nos lo especificaría también cuando está tirando, cuando está recuperando energía, todo esto, ¿no? Los ajustes, el teléfono, bueno, todo esto ya lo tendríamos aquí. Os voy a dejar un detalle para que podáis ver también de la cámara. En este caso la cámara, como veis, tiene una calidad que yo para mí la considero buena, podríamos decir que es buena dentro de lo que hemos visto ya últimamente. Y luego, pues bueno, como veis aquí tendríamos el control del audio, muy tradicional. Aquí no hay nada que sea, pues así, que llame la atención, ¿no? Que sea importante. Y luego en esta zona tenemos el control de la climatización. El control de la climatización, pues es también muy sencillo, muy tradicional. Tenemos los asientos calefactados en esta versión ST. También es una posibilidad. Y luego, pues como veis, ya digo, los mandos pues son muy tradicionales. Aquí abajo tenemos un par de puertos USB. También una toma para mechero tradicional. Y luego vamos a ver el selector del cambio, que en este caso, como veis, es un cambio a través de una ruedecita. Lo hemos visto ya en alguna otra marca también. A mí me parece muy buena la idea porque, fijaos, yo no tengo que mirarlo, lo que os decía, lo que os he dicho alguna vez. Lo ponemos y ya está, ya seleccionamos la velocidad
Y luego, si queremos, pues como sabemos que es izquierda y derecha, no nos equivocamos. No es, si fueran botones es un poco más complicado. Pero aquí no hay forma de equivocarse porque es izquierda o derecha. Luego, más cosas. Tenemos aquí el freno de mano eléctrico, por supuesto, el auto hold. Luego tenemos aquí diferentes botones para controlar algunos elementos. Como por ejemplo, los modos de conducción. Quizá este botón de los modos de conducción no es lo intuitivo que podría ser. Aquí podemos elegir, ahora os lo enseño. Aquí tenemos la posibilidad de manejar el head-up display. Y aquí las ayudas al parking, la posibilidad de ir en eléctrico o los diferentes modos, ahora os lo enseño también. Y luego también las ayudas al estacionamiento, las ayudas sonoras y tal. Vamos a ver si queréis esta parte que es la más interesante, la de eléctrico, como os digo. Tenemos un funcionamiento normal. Ahora no están disponibles porque no tenemos batería, pero tendríamos un funcionamiento normal, ¿vale? Que sería el que tenemos habitualmente. Luego tenemos un funcionamiento en modo mantener la batería para después. Y luego tendríamos un modo que sería pues cargar la batería, ¿no? Básicamente estas serían las opciones que tenemos desde el punto de vista de la parte eléctrica, que son diferentes de los modos de conducción. Os enseño los modos de conducción. En los modos de conducción, como veis, vamos cambiándolos aquí. Tenemos un modo deportivo que se encenderá la parte térmica enseguida. Tenemos el modo eco, que lo habéis visto antes también. Tenemos un modo resbaladizo para zonas resbaladizas, también en nevadas y tal, cuando hay pues un suelo que sea más deslizante. El normal. Y como os decía antes, pues el eco, ¿no? Que es el que podéis utilizar habitualmente, o el normal, uno de los dos, ¿vale? La vamos a dejar en el eco, que es el que estamos utilizando más asiduamente. El mando del head-up display también es un poco contradictorio porque lo tenemos aquí el control, pero luego sin embargo lo tenemos que activar aquí. Fijaos, primero le tenemos que dar aquí para que salga este menú, ¿vale? Le damos aquí y ya nos sale el menú. Y luego, vosotros a lo mejor le intentáis dar aquí, lo que haríais sería quitarlo. Lo que hay que hacer es, según está dado, le dais aquí al OK, en este botón que veis aquí, y ahí es cuando realmente activamos el head-up display, que lo vais a ver ahí como aparece. Aquí tenemos un par de portabebidas, tenemos huecos para dejar las bebidas también. Tenemos aquí la carga inalámbrica del móvil también, que no quiero que se me olvide. Todo esto está engomado, ¿vale? Para poder dejar el móvil ahí. Aquí también tenemos otro portaobjetos, que nos puede llegar a ser interesante. También tenemos este apoyabrazos, que veis que es deslizante, pero no podemos ajustarlo, no podemos levantarlo, que es algo que puede ser interesante. Pero bueno, la verdad es que la posición es buena, pero estaría bien que se pudiera mover. Y luego más cosas que os quiero enseñar. Aquí dentro tenemos también un hueco. Y aquí tenemos este pequeño utensilio para poder dejar cosas que nos puede venir bien. Aquí debajo tenemos una guantera, ¿vale? Os enseño el detalle de los asientos. Aquí veis un poco pues lo que serían los materiales que se utilizan. Aquí lo tenéis. Estos serían los materiales en esta versión ST Line. Y aquí veis que en este caso también tenemos los sillones eléctricos, pero en el lado del conductor, ¿vale? Tenemos el reglaje eléctrico que, como veis, lo podemos levantar, lo podemos inclinar también. En la parte de atrás también, el respaldo, pero como os digo, en la parte del conductor. Os voy a enseñar el espacio que tenemos en el interior para la cabeza, sobre todo, en esta parte del conductor. Como veis, tenemos un espacio considerable, tenemos techo solar, montamos techo solar, que también en algunos casos nos puede llegar a restar algo de altura por arriba, pero bueno, aquí veis que no hay problema, tenemos bastante altura. Yo mido 1,80 m, como siempre os digo, y aquí tenéis esa referencia para que sepáis cómo queda. Vamos a ir a ver las plazas traseras. Os enseño estas plazas traseras para que tengáis de referencia. Vemos primero el espacio que tenemos por el lateral. Veis que es un espacio considerable. Sí que es verdad que es un espacio considerable. Y vamos a ver el espacio para las piernas, que es uno de los más importantes, ¿no? Tenemos bastante hueco aquí. Bueno, últimamente ya sabéis, son vehículos que tienen bastante batalla y por lo tanto, pues el hueco que tenemos aquí para las piernas es considerable igualmente. Os voy a enseñar también el espacio que tenemos. Tenemos un pequeño túnel central, pero es muy pequeño, es muy poquito. Os lo voy a enseñar ahora con los pies para que podáis tener esa referencia. Veis que podemos incluso pisarlo arriba y no hay problema, ¿vale? No quedaría raro. Pues alguien puede pisar aquí sin ningún tipo de problema. No va a ser igual de cómodo que si no estuviera este túnel central, pero bueno, que ya os digo que no es nada tampoco. Es algo que no se puede casi ni considerar túnel central. Aquí tenemos el mando de los asientos, en este caso calefactados, en la parte trasera. Y tenemos un puerto USB. Tenemos salida para la climatización en esta parte trasera también. Y os voy a enseñar el espacio que tenemos para la cabeza. Me voy a poner primero en este lado del conductor. Fijaos, estamos en el lado del conductor, os enseño el espacio que tenemos para la cabeza en la parte alta. Como veis, tenemos un espacio también considerable, mido 1,80 m. O sea que aquí podéis llevar a personas altas también sin tener ningún tipo de complicación. Además, os recuerdo que estos sillones se pueden tanto echar hacia adelante como hacia atrás.
Hombre, no vas a tumbaros, eso también tenerlo en cuenta, pero es que tampoco os hace falta, Yo creo que una persona hasta 1,85 m, 90 casi podría caber aquí sin mayor problema. Me pongo en la plaza central, que siempre puede tener alguna diferencia. En esta plaza central, claro, aquí tenemos el techo y si lo tenemos abierto, aunque lo tuviéramos cerrado, como es el caso ahora mismo, que está el cristal, esto no se puede abrir. Entonces, fijaos, el espacio que tenemos aquí arriba es un espacio enorme y por lo tanto, pues también es un dato, pues yo creo que importante. Os enseño los sillones. En estas plazas traseras veis que tenemos esa combinación, aquí tenemos una especie de ante y luego también tenemos cuero. Y por otro lado tenemos este apoyabrazos central que tenéis aquí con este portabebidas, que bueno, en algún momento puede llegar a ser interesante. Os voy a enseñar también el techo solar para que tengáis una idea de cómo es el techo solar de este Ford Kuga híbrido enchufable. Veis que está partido, tenemos este nervio central, pero tenemos un buen techo solar, es decir, es bastante grande, bastante considerable en las dimensiones. Y os voy a enseñar ya, por último, ese plano para que podáis ver ahí cuál es el puesto de conducción de este Ford Kuga híbrido enchufable. Ahí lo tenéis, lo vamos a ampliar un poquito más, ahí lo podéis ver. Este es el puesto de conducción de este Ford Kuga. Bueno amigos, pues hasta aquí la revisión de este Ford Kuga híbrido enchufable, una alternativa más, una opción más que tenemos entre los sub híbridos enchufables. Y además queremos saber qué es lo que va a dar de sí en las pruebas dinámicas, puesto que tenemos una mecánica un poco diferente de lo que estamos acostumbrados hasta el momento. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy, dadle like si os ha gustado, no olvidéis suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho y nos veremos en futuros vídeos.